Gloria a Dios, hermanos. Este sermón se llama Solo Dios y yo lo sabemos. ¿Cómo se llama? Solo Dios y yo lo sabemos. Exacto. ¿Alguien se acuerda de qué es la serie que vamos a estar viendo? Acerca de el pecado. Estos días vamos a estar viendo temas acerca del pecado. Empezó el hermano Javier, sigue sus servilletas y sigue nuestro hermano después, nuestro hermano Felipe nos va a compartir. Y ya en estos días también, uno de estos domingos va a haber una sorpresota, un regreso muy esperado también con el favor de Dios. Y vamos a estar hablando del pecado. Y como ustedes saben, pues normalmente cuando me toca compartir, me gusta iniciar con una pequeña alegoría, ¿sí? Fíjense lo que dice. En una ocasión había un hombre al que vamos a llamarle, ¿cómo les gustaría? Johnny. ¿Cómo? No, Luis no, es muy obvio. ¿Por qué no Jonathan? No, se va a llamar Johnny, de hecho le puse Jonathan, no por Jonathan. Había un hombre que tenía un problemita, él venía de una familia que había tenido problemas de diabetes, pero su familia, al menos sus papás, lo habían solucionado. Se escuchará trillado, pero con dieta y ejercicio salieron adelante, que la realidad es así, hermanos. Sin embargo, nuestro compañero, nuestro amigo Johnny, estaba teniendo un pequeño problemita, porque él se hizo una serie de análisis, ya saben, de sangre, de orina, etc. Y el médico le dijo, ¿sabes qué? Eres propenso a ser diabético. ¿Ok? Entonces le dijeron, ¿sabes? Tú también tienes que seguir los mismos lineamientos, la dieta, los medicamentos que tu papá estaban siguiendo, y con eso vas a lograr evitarlo, si estás en un punto en el que puedes evitarlo. Y él inició con su dieta, su rutina de ejercicio diaria. Pero a pesar de todo esto, había una cosita, una pequeña cosita, un vicio que parecía insignificante. Pero la cosa es que él no había hecho nada para quitar ese vicio. Y este vicio era comer golosinas a escondidas. Y digo escondidas porque fue escondidas una vez que inició la dieta. Antes lo hacía de manera, pues sí, abierta, con su bolsa de papitas gigantes, sus 5 gancitos y lo que quieras. Y bueno, él antes de saber que era propenso a enfermedad, pues para él era normal, pero una vez que le dijeron esto, él se dio cuenta que era un vicio, ¿sí? A veces era un gansito, a veces unos submarinos, unos Twinkies, un chocotorro, lo que quieran que no se les antoje ahorita. El problemita se daba así. Él llegaba del trabajo, llegaba a su casa y de repente de su guantera sacaba su preciado tesoro. Lo miraba con ojos grandotes así y de repente se iba corriendo a la puerta de su casa y empezaba a voltear alrededor para ver que no lo estuvieran viendo. Abría la puerta y se iba corriendo a su oficina y el primer día empezó a comerlo con toda tranquilidad, disfrutándolo como si de verdad no hubiera comido en muchos días. De repente escuchó el tintineo de unas llaves y era su esposa. Estaba llegando a la casa, entonces él rápido de una mordida se lo intentó terminar, pero todavía le quedó un poquito. Y dijo, ¿qué voy a hacer con el envoltorio? Pues para pronto, en su oficina había una alfombra, agarra la alfombra y la avienta ahí, le empieza a pisar y se va corriendo al baño, se lava la boca y llega con su esposa. Y ya, hola mi vida, ¿cómo estás? Le dice a su esposa y su esposa, ¿por qué estás agitado, Johnny? Y dice, no, es que el ejercicio últimamente me tiene medio agitado. El único ejercicio que hizo fue correr para que no lo vieran. Pero bueno, según él era un ejercicio, ¿verdad? Y entonces, eso fue el primer día. Al final del día, él está en su baño, mirándose al espejo. ¿Y ustedes qué creen que pensó? ¿Ustedes qué creen que ha de haber pensado él? A ver, lluvia de ideas. ¿Ustedes en su lugar qué hubieran pensado? Ok, gloria a Dios. ¿Hasta cuándo podrá ocultarlo? Ajá, muy bueno. Él lo que pensó, dijo, él, como todo buen mexicano, dijo, solo fue un gansito. Una vez al año, dice la Biblia, que no hace daño, ¿verdad? Ok, en Mentirías 3:3 lo que dice. Mañana dice, voy a hacer suficiente ejercicio para compensarlo, porque no sé si sepan,
Ya últimamente se puso de moda que te dicen, ¿cuántos kilómetros tienes que correr para desquitarlo de una coca? Y te dicen que le tienes que dar como 3 vueltas a la tierra o algo así para compensarlo de una coca, ¿verdad? Imagínense una ida al cine, lo que todo el día haciendo ejercicio. Creo que está de más decir que no repuso nada al día siguiente, ¿verdad? De repente era una golosina de estas, de repente era otra, de repente agarraba un gansito y él hacía un mantra para él mismo, decía, es una vez a la semana, no pasa nada. Y al día siguiente agarraba unos pingüinos y es una vez a la semana que estoy comiendo pingüinos. Al día siguiente agarraba unos sabritones y decía, es una vez a la semana. Entonces él no se dio cuenta que cada día de la semana estaba agarrando una rutina de comida. La única rutina que estaba agarrando era de que cada día agarraba una comida diferente, pero todas eran de un mismo tipo. Era comida chatarra. Bien. Los días pasaban y de repente levantarse para hacer ejercicio era difícil. Y él dice que no sabía por qué. ¿Ustedes por qué creen que era? La rutina que no cambiaba por nada del mundo era la de llegar corriendo, abrir la oficina y comerse sus golosinas antes de que su mujer llegara a su casa. Había ocasiones en que ni los disfrutaba. En cuanto llegaba se lo devoraba, y si no tenía tiempo para tirarlo a la basura, esconderlo hasta el fondo para que no se den cuenta, obviamente, que no se ve ahí luego el gansito, él lo metía, como siempre, debajo de la alfombra. Pasaban los días y la comida iba debajo de la alfombra. Pasaba el tiempo y ya incluso su frecuencia en el ejercicio disminuía, hermanos. No lo dejó completamente, pero pasando el tiempo se miró a sí mismo al espejo. Y esta vez, como dijo la hermana, como dijo mi esposa, él empezó a decirse, ¿sabes qué? No estás siendo honesto contigo mismo, se dijo. Ni con tu esposa, ni con tus médicos, ni contigo mismo. Es más, se dijo, ¿a quién quieres engañar? O como dice ese chiste de internet, se mira y se dice, ¿por qué eres así? ¿Verdad? ¿Por qué eres así? Y sus palabras de desaliento le causaron tanto efecto a él que empezó a perder ánimos incluso ya de ejercitarse. Digo, porque cuando estás de repente haciendo dieta, comiendo saludable, haciendo ejercicio, y de repente comes una golosina, vas disminuyendo, ¿sí? No que ya te sanes por completo, porque eso se tiene que quitar de tajo. Los que están en enfermería aquí no me podrán mentir de que, o sea, por más que te cuides y sigues con ese mal hábito, estás simplemente yéndote más lento a un fin que vas a llegar porque vas a llegar. De repente ya sus ánimos y sus ganas de salir adelante eran menos. Y lo único que pensó fue una cosa, dejarse caer. Como decimos en México, me voy a ir como gordo en tobogán, me voy a ir. Es que él se dijo, ¿para qué me engaño? O sea, estoy según haciendo dieta, porque si estaba haciendo su dieta correctamente, estaba de repente ejercitándose, pero dijo, pues es que, ¿a quién quiero engañar? O sea, no puedo. Como de repente, últimamente se ha puesto muy de moda la cultura de decir, gordo que se respeta hace eso, y de repente nos reímos, ¿verdad? De esas cosas, pero la realidad es de que no está bien. Son hábitos que uno tiene que eliminar. Y lo digo primeramente por mí, claro, no creen que no. Sin embargo, de repente le dicen, ¿sabes qué? Había pasado varios meses y le dijeron, ¿sabes qué? El siguiente mes te va a tocar una fecha de revisión médica. Te va a tocar que te hagan tu chequeo. Te van a hacer tus análisis, van a checar cómo vas en todo. Entonces eso le dio a él un ánimo efervescente. ¿Y por qué le llamo efervescente? ¿Alguien sabe por qué me refiero a efervescente? Momentáneamente se fomenta. Exacto. ¿Qué es lo efervescente? Sube y baja. Exacto. Porque la realidad es de que él solamente quería salir bien en sus análisis para seguir haciendo lo que hacía mal. El otro día en una serie de televisión, un señor ya muy grande, como de 70 años, salió a comer y él siempre comía carne y cosas grasosas. De repente le dice al chef, al mesero, dice, tráigame una ensalada. Y le dice a su mujer, ¿y ese milagro? Dice, es que me toca revisión médica. Y le dice, ¿tú crees que 70 años de estar comiendo grasa lo vas a quitar?
Dice, ¿te va a ayudar? Dice, no, pero al menos quiero ocultar todo eso abajo de una ensalada. Dice, si ya con comer ensalada, igual ya voy a salir bien. Pero la realidad es de que no funcionan así las cosas, ¿verdad? Quienes ya de repente padecen una enfermedad así van a saber que no engañas a los laboratoriales tan fácilmente. Y si los engañas esa vez, te los vuelven a hacer y caes porque caes. Entonces él solamente quería salir bien para volver con su hábito. Sin embargo, hermanos, y este es un hecho, el ánimo efervescente es temporal. Y lo que no conseguiste con esfuerzo y disciplina, no se va a lograr a través de emocionalismos temporales. Ese es un hecho. Y eso aplica para todo. Y siempre uso estas ilustraciones para dar camino a lo que queremos ver en la Biblia. El día de sus laboratoriales llegó su chequeo médico y le dieron una triste noticia. ¿Cuál creen que era? Eres diabético. No era prediabético. Dijeron, tú ya eres un paciente diabético. Entonces todos se llenaron de sorpresa porque en el anterior él era propenso, no era ni prediabético. Le dijeron, ¿tú sabes qué? Vas caminando a volverte a alguien prediabético. Pero en el siguiente ya dijeron, ya eres diabético, ¿sabes qué? Ya estás muy mal. Entonces todos empezaron a preocupar. Dijeron, ¿sabes qué? Probablemente su esposa es la primera en decir, oye, pero si he estado haciendo dieta, he estado haciendo ejercicio. El nutricionista le dice, es que usted probablemente no le dio bien la comida. Y la esposa le dice, ¿cómo no? Yo seguí todos los lineamientos, a mí no me echen la culpa. El médico empieza a decir, probablemente hay una falla en uno de sus órganos. Porque, o sea, para que estés haciendo dieta, ejercicio y aún así seas diabético, dice, ¿sabes qué? Hay un problema más grande. Y empezaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a ocupar un tratamiento que va a ser muy costoso. Mientras tanto, Johnny cabizbajo se decía, ¿hasta cuándo voy a terminar con esto? ¿Qué tan lejos puedo llegar con esta mentira? ¿Cuánto me va a costar? Mientras tanto, pues para esto, antes de irse a los laboratoriales, llegaron una familia a visitar a Johnny y a su esposa. Y les dijeron, espérenos en casa mientras nosotros vamos al médico. Y estando en el médico recibe una llamada a su esposa. Eran los familiares, le dicen, ¿sabes qué? Estamos viendo que afuera de la oficina vimos que había muchos insectos. Vimos moscas, cucarachas y vimos hormigas. Y le dice, ¿qué pasó? Pues abrimos la puerta y vimos todo el piso lleno de insectos. Entonces dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Dice, pues no sabemos. Pero pues mi esposo levantó la alfombra y adivina qué encontró. Una montaña aplastada de gansitos, de envoltorios, de mil cosas. Entonces, la esposa sorprendida e indignada empezó a voltear a ver lentamente a su esposo mientras iba hilvanando. Ok. Que hacía mucho ejercicio antes de que... Sí. Entonces le dijo a su esposo en clave, le dice, ya encontramos tu lámpara maravillosa, mi querido Aladino. Estaba debajo de tu alfombra voladora. Entonces Johnny palideció, se le bajó todo. Sintió que la vida se le estaba esfumando. Dice, no, ya no hay nada que ocultar. Ya, todo se descubrió. Los médicos se asustaron un poco más porque dijeron, este hombre se nos está entrando en un shock, ¿cómo le llaman? En un shock diabético, no sé. Pero cuando voltearon a ver a su esposa para decirle y le vieron la mirada, dijeron, no, entró en un shock porque su esposa lo asustó. Después de tranquilizarse, les confesó todo lo que había sucedido. Obviamente hubo sentimientos encontrados. Hubo alivio porque supieron que no era una falla de un órgano, era una falla en los hábitos de este hombre. A pesar de que había decepción también. Pero aquí hay un punto importante. A pesar de que se le había quitado un peso de encima y de estar más tranquilo, la realidad, hermanos, ¿ustedes creen que el diagnóstico cambió? No. Él seguía siendo diabético. Él seguía teniendo un mal estado de salud y físico. No es como en las películas que de repente nos muestra que algo malo pasa, la gente se ve afectada. Destruyes al malo y todo vuelve a la normalidad. No. Este es el mundo real. Y en el mundo real, él seguía siendo un diabético. Por el hecho de que haya confesado, no cambió su condición. Y espero que vayamos viendo para dónde vamos encaminando esto. Si bien había confesado, había que enfrentar las consecuencias de su desobediencia. La diferencia es que antes estaba haciendo todo solo, pero ahora ya no lo iba a estar.
todos decidieron asignar un psicólogo a Johnny para que a base de terapia le ayudara a saber el porqué de su compulsión, porque lo que él tenía era una compulsión, y a eliminar ese mal hábito. El camino a la restauración había comenzado y no iba a ser fácil, pero de nuevo ya no iba a estar solo. El tratamiento ya no era el mismo que antes, porque ahora ya había otra cosa más, había una variable más, ya había algo a lo que tenían que poner atención. Ya no le puedes dar el mismo tratamiento a alguien que tiene una compulsión porque dice, no, ahora hay que quitar. ¿Por qué tienes esas ganas de azúcar? Bueno, te vamos a dar esto otro para que se te quiten. Ya había que estarlo vigilando. Y a veces es lo que a nadie nos gusta, que nos estén vigilando. Pero todos ya estaban poniendo atención y estaban redoblando esfuerzo. Y ya después de mucho tiempo y de dieta y de esfuerzo, Johnny, ¿ustedes qué creen que pasó? ¿Se le quitó la diabetes o siguió? Eso se lo dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque con base a lo que vamos a ver, todos vamos a decir, yo de alguna manera soy Johnny y yo decido si voy a terminar así o si voy a terminar de otra manera. ¿Sí? ¿Cuál pensamos que es el punto de este relato, hermanos? Pregunta. ¿Alguien? ¿Cuál es el tema? No obedecer nos puede llevar a un mal mayor. Ok, ¿alguien otro? ¿Alguien más? Ser prontos para confesar nuestros pecados. Ok, ¿alguna otra idea? El pecado tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Pero ¿cómo era ese tipo de pecado que tenía él? ¿Cómo? Un pecado oculto. Gloria a Dios. Es el pecado oculto, hermanos. Estamos en esa serie y de repente dices, el pecado oculto, y ya sé lo que tengo que saber acerca del pecado oculto. Pero los apóstoles decían que no les era molesto repetir las cosas. Y dice, y a ustedes les es de provecho. Ya sabemos que Dios es santo y que aborrece el pecado, ¿sí o no? Sí. Amén. ¿Sabemos que todo pecado es abominable delante de Dios? Sí. Sí. Ahora, hermanos, todos somos distintos. Todos somos tentados de maneras muy diferentes. Unos pueden sentirse tentados por el dinero, otros pueden sentirse tentados por alguien que no es su pareja, alguien puede sentirse tentado por la mentira, por hablar de más, por estar rumorando, etc. Entonces los pecados se distinguen. Vamos a hacer una distinción de los pecados, no tanto porque este es este tipo de pecados y este es otro tipo de pecados. Los pecados se distinguen por el poder que ejercen en nosotros, ¿sí? En alguien, por ejemplo, alguien que tiene mucha necesidad económica, es más probable que se sienta tentado a cometer tal vez un fraude o hacer algo ilícito que le va a generar ganancia para salir de una situación, que tal vez estar hablando de más de alguien. Hay otras personas en que en realidad no necesitan nada más, pero que caen con alguien que no es su pareja, o que de repente tienen esa compulsión, ¿verdad? Por lo tanto, cada quien tiene algo, como decimos todos, un pie del cual cojeamos. Cada quien tenemos una debilidad distinta. Por lo tanto, el pecado se va a categorizar en qué poder ejerce sobre nosotros. El apóstol Juan los categoriza en dos, el pecado de muerte y pecado no de muerte, pero eso no lo vamos a hablar ahorita. Vamos a ver las consecuencias del pecado y el poder que tiene sobre nosotros. Vamos primero para ver el versículo base, va a ser Proverbios 28:13. Todos ya lo conocemos de memoria. Y si no me creen, ahorita van a ver. Pecado de muerte y pecado no. Sí, Juan dice que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Pero digo, ese ahorita no va a ser tanto el tema. Proverbios 28:13 dice en la Nueva Biblia de las Américas, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. ¿Alguien tiene alguna otra versión, hermanos, con la que pueda enriquecer este versículo de la Biblia? No sé, la NBI. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, Haya perdón. Gloria a Dios, muy bueno. Ok. Ya hemos visto en la predicación anterior y por predicaciones anteriores que el pecado significa, el significado de la palabra pecado es errar en el blanco, ¿verdad? O una transgresión. Pero para efectos de esta enseñanza,
Vamos a entender el pecado como todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y si nos vamos a la Biblia, pues vamos a entender así. Por ejemplo, vamos al relato de Génesis 3. Muy brevemente. En la caída del hombre. Lo vimos muy al inicio del año. Vamos a leer brevemente. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? Eso era ya una mentira, ¿sí o no? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto nos ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. No les había dicho que no lo tocaron, pero Eva estableció todavía un límite, ¿verdad? Digo, pues ¿sabes qué? Mejor ni me le acerco. Si me dijo, no lo comas, ¿para qué me le acerco? Y la serpiente dijo, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer, chequen esto, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También su marido que estaba con ella, obviamente, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Ya hemos visto varias veces que en el idioma original esto da a entender que Dios hacía eso de manera recurrente. Dios iba, platicaba con ellos un ratito, tenían esa comunión mega directa con Dios, como tal vez ninguno de nosotros la pudiera tener como ellos. Y dice que entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos a ver. Ellos vivían en armonía con Dios, conversando con Dios continuamente, pero al pecar, desobedeciendo a Dios, queriendo ser como Dios y escuchando la voz del enemigo, las consecuencias del pecado, ¿cuáles fueron? Uno, sintieron vergüenza de su condición, ¿verdad? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Esa es una de las consecuencias que tuvieron. Sentir vergüenza de su condición. Dos, perdieron la inocencia que ellos tenían. De hecho, a esa edad de la humanidad le llaman la edad de la inocencia. 3, rompieron la comunión con Dios. 4, trajeron miedo hacia Dios. ¿Sí? No era un temor reverente, le tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque se escondieron de Él. O sea, se escondieron de quien los hizo. O sea, Dios no los hizo con ropa, obviamente. Y se escondieron de Él. Y lo más obvio es que nos hicieron nacer separados de Dios, que es lo peor de todo. Condenaron a toda la humanidad a nacer separada de Dios. De ahí inicia la historia de las consecuencias del pecado. Desde entonces, no sé si se acuerdan en el relato del arca de Noé, cuando Dios hace el pacto, dice, y no volveré más a inundar la tierra ni a castigar al hombre con un diluvio, porque el corazón del hombre y su intención es al mal desde su juventud. Entonces desde ahí Dios nos dice, ¿saben que ustedes les gusta el pecado desde muy chiquitos? Y creo que no es necesario. Los que tienen hijos, de repente se han dado cuenta que la primera mentira que dijo el niño, muchos dicen, ¿y cómo aprendió a mentir? Dice, de repente los padres se cuidan mucho de no mentir, y de repente el niño, ¿y quién hizo eso? Y el niño dice, yo no fui. Y se preguntan, ¿por qué mintió? ¿Quién le enseñó a mentir al niño? Bueno, el hombre de repente empieza a brotar esa naturaleza. Hay inocencia, hay ingenuidad respecto al pecado, pero los niños lo hacen siendo inconscientes, ¿verdad? De que están haciendo mal. Ahí es cuando los papás les empiezan a decir, mira hijo, no debes de mentir porque mentir no es correcto, debes hablar con la verdad. También vamos al famoso rey David, el segundo ejemplo. El rey David
un hombre tan cercano de Dios, pero a la vez tan lejano a Jesús. Y espérenme, antes de que me fusilen, vamos a ver la realidad, hermanos. David no pecó con Betsabé solamente. De hecho, ese era simplemente la conclusión o el clímax de su pecado. Él, desde mucho antes, había iniciado ese trayecto. ¿Alguien se acuerda cómo inicia ese relato? Se encuentra en la Biblia. Dice, y eran en la época en la que los reyes iban a la guerra. ¿Y dónde estaba David? Es la palabra, estaba echadote. Y dice que se levantó en la madrugada. ¿Qué dice? ¿Se levantó? Se levantó en la tarde. Se levantó en la tarde. Entonces empezamos ahí. David debía ir a la guerra. No fue. Va. Tal vez tenía otros asuntos. En vez de levantarse temprano como cualquier otro israelita, porque debía darles el ejemplo. De hecho, Dios también por eso no quería que tuvieran reyes. Les decía, es que esos los van a oprimir, van a hacer unos flojonazos y ustedes van a trabajar para ellos, les van a quitar sus hijas, les van a quitar sus alimentos, les van a quitar todos. Bueno, David se levanta tarde y dice que empezó de ocioso y a andar por la terraza de su casa y de repente volteó a donde no debía. ¿Sí o no? Vio a Betsabé bañándose. La pregunta, ¿qué hacía él haciendo eso? ¿Ustedes creen que ay, la terraza del rey David queda allí? Yo no lo quise ver, yo volteé, ay, se está bañando, ¿no? No. Siendo honestos, hermanos, ¿creen que fue un accidente que la viera? La realidad es que, y no estamos juzgando a nadie, pero vamos a ver las cosas, David era un ser humano. Sí, era un ser humano. Entonces, David dijo, char, ahí está. Ese es el tercero. Cuarto, ¿qué hizo después? Que la vio. La mandó a traer. Después, tuvo relaciones con ella. Después de ahí, ¿qué pasó? La embarazó. Y después de ahí, ¿qué pasó? Para taparle el ojo al macho, primero manda a traer, y ahí les va, ¿qué tan grave era esto? Era Urías el ¿qué? El eteo. ¿Qué significa el eteo? Los eteos eran un pueblo que no era ni de Israel, hermanos. O sea, era un extranjero que estaba peleando por Israel. No era un israelita, era un extranjero que estaba peleando por el pueblo de Dios. O sea, nosotros nos sentimos mal cuando a nuestros paisanos en Estados Unidos que van a la guerra y los tratan mal, dices, oye, todavía que está peleando por tu país lo tratas mal. Es igual acá. Era un extranjero peleando por ellos. Se había casado con una mujer israelita. Y David lo manda a traer. Y ándale, ve con tu mujer. Lo emborracha para que vaya. Y el hombre que dijo, ¿cómo me voy a estar acostando con mi mujer mientras están allá peleando? Y se queda ahí. O sea, un hombre patriota, con fidelidad al rey, porque ellos eran fieles al rey. Entonces, ¿cuál fue la solución de David? Pues para aparentarles, ¿sabes qué? Los mando a matar, me traigo a la esposa y digo, ¡ay, quedé embarazada! Me casé con ella y ya la embaracé. Unos cuantos meses de desfase, pero quedó embarazada legalmente. Es lo que mandó a hacer. Y entonces, David normalmente decimos, ¿qué diferencia hay con David y Saúl? Es que Saúl, cuando lo enfrentan con su pecado, él dice, no, yo no pequé contra Dios. Y David no, David luego reconoció. A ver, hermanos, tomando en cuenta esto, David es confrontado ¿en qué momento? ¿Mientras estaba embarazada Betsabé? No, cuando ya estaba el bebé nacido. ¿Cuántos meses creen que pasó? Se dice que por ahí de un año. ¿Reconoció luego su pecado? No. Digo, vamos a la realidad. Reconocer el pecado es, pequé, me arrepiento. David pecó varias cositas y no fue hasta sino que llegó Natán y lo confrontó que lo reconoció. Él duró mucho tiempo ocultando su pecado y quién sabe si estaba tan oculto, porque todos en el palacio sabían que David había hecho eso. Dios le dio tiempo para arrepentirse
Y si no fue sino hasta que nació del bebé, que David respondió ahora sí de manera correcta. Pero de nuevo, ya había ocultado mucho tiempo el pecado. Pero ¿qué poder pudo haber sido el que hizo que un hombre tan cercano a Dios, que compusiera poemas tan hermosos a Dios, sucumbiera ante él? Pues fue el pecado, hermanos. Fue el miedo. Fue el miedo, fue acordarse de Saúl, de todo lo que había hecho, cómo Saúl perdió la reputación delante del pueblo de Dios. Fue el acordarse de lo que Dios había hecho a través de su vida y no querer perderlo tan fácilmente. ¿Sí? Ahora, no estoy juzgando a David. Vamos al relato de David cuando Natán reprende a David. A ver, ¿dónde se encuentra? ¿Quién se acuerda dónde está el pecado de Natán y de David? Muy bien. Segundo de Samuel 12. Hay que hacer el análisis de la respuesta de David y de lo que Natán le dijo. Versículo 5. Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Quién era aquel hombre en realidad? Él mismo. David se enojó. A él le pusieron el plano, pero pintado de otra manera. Que digan, es otra persona. ¿Quién? Tú no te preocupes, es otro, pero un fulanito por ahí. Se llama Chencho, así. Pues maten a Chencho. Y dice, vive el Señor. Es decir, cuando se dice vive el Señor es una manera de decir que es algo firme. Que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera que hizo esto y no tuvo compasión. Obviamente antes de morir, porque ya muerto no puede pagar por nada. Él mismo se puso la soga al cuello. ¿Y qué le dice a Natán? Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y fíjense lo que dice. O sea, David emitió un juicio contra él mismo. Él mismo dijo, pues merece morir. Yo merezco morir y pagar 4 veces. Pongan atención con lo de pagar 4 veces, porque Dios se lo tomó mucho en cuenta. Dice, tú eres aquel hombre de aquí, y así dice el Señor. Fíjense lo que le dice. Yo te ungí sobre el rey y te libré de la mano de Saúl. Te libré. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, o sea, de Saúl, y las mujeres de tu Señor. Te di muchas esposas. Y te di la casa de Israel y de Judá. Te dio poder, Dios. Y fíjense lo que dice. Y si eso hubiera sido poco, es decir, que David dijo, esto es muy poquito, Dios. Creo que por haber peleado tus batallas me merezco más. Si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido más cosas. O sea, Dios estaba dispuesto a darle a manos llenas a David. Le digo, si tú hubieras dicho, ¿sabes qué? Esto es cualquier cochinada. Te doy a manos llenas. ¿Por qué entonces has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Malo, o sea, todavía lo hubiera matado él, lo mató con manos de extranjeros, de enemigos de Dios. O sea, fíjense todo esto. David había sido... Dios mismo le dijo qué tan grave fue su pecado. Le dice, es que David, yo te di todo. Y si me hubieras dicho esto es poco, te hubiera dado más. ¿Por qué hiciste eso, hijo? La sentencia final fue, de su casa no se iba a apartar el mal. Y por mal, hablé como de Puerto Rico, por mal se referían a muerte y adulterio. El hijo que engendró en pecado, moriría. La segunda consecuencia. La tercera, sintió lejanía de Dios. ¿Vemos el Salmo 50, sí o no? No quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos a un David que se está revolcando de dolor porque no quiere que Dios aparte de él. Eso es lo que siente alguien cuando de verdad ama a Dios y peca gravemente. Sientes que Dios está lejos de ti. Y digo sientes porque no significa que Dios esté lejos. Dios está ahí, esperando que te arrepientas, pero no se va. Dios está más presto para perdonarnos, y siempre les he dicho esto, Dios está más presto para perdonarnos que ni nosotros para arrepentirnos. A veces nos estamos revolcando, es que Dios nunca me va a perdonar, y Dios, pues
arrepéntete ya, hijo. No, es que Dios no me va a perdonar. Arrepéntete. Dios nunca en la historia de la Escritura, Dios nunca esperó que alguien se autoflagelara para ser perdonado. ¿Por qué el pecado ejerce este poder en el hombre, hermanos? Es sencillo. En Juan 8:34, no lo lean, se los digo, Jesús dice, he aquí, el que peca es esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Por eso ejerce ese poder sobre el hombre. Y es el libertador el que nos lo dijo. El que nos liberta nos dijo, el que peca es esclavo. No se trata de un vicio pequeñito inofensivo. No se trata de una mentirita piadosa. No se trata de solamente, es que le voy a decir esto a la hermana o al hermano fulano para que me ayude a orar. No se trata de eso. No se trata de repente, ¿qué es eso que están viendo en internet? No se trata de repente decir, es que no tengo dinero, no puedo hacer nada por esta persona. No se trata de decir, es que estoy orando por fulano para que me pida perdón. Se trata del pecado, hermanos. Que inicia como una pequeña piedrita y se convierte en una cadena que nos termina, o un lastre. Hebreos, lo acabamos de cantar, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor. Eso está basado en Hebreos. Dice, despojándonos de todo el pecado y del peso que nos asedia, hace referencia a los corredores. No es muy bonita esta ilustración, pero ahí les va la realidad. Los corredores olímpicos de los tiempos de Pablo no usaban sus tenis Nike y sus estas aerodinámicas. ¿Saben cómo corrían ellos? Descalzos, sí. Sin miedo. ¿Y qué más? Si no es que desnudos a veces. Entonces por eso dice, quítate todo lo que te asedia. Porque o sea, ellos pensaban, ¿para qué te pones una ropa especial si lo que ocupas es correr rápido? No tiene sentido. Por eso no vemos que corramos con polainas o con armamento, ¿no? O sea, corren ligeros. Pues así es el pecado, hermanos. El pecado inicia como algo pequeñito, una piedrita en el zapato. No te la quitas, se va haciendo grande, se va haciendo grande. Cuando menos te das cuenta, estás cargando una piedra gigante. Ay, Dios mío, ¿por qué no puedo avanzar en la carrera de la fe? Tal vez porque te crece el pípila y traes una piedrota detrás de ti, hermano. Sí, claro. Ok, dice, ¿por qué ejerce este poder el pecado? Ahora es la pregunta. Vamos a ver nuestro contexto global, hermanos. ¿Por qué el pecado ejerce tanto poder? ¿Estamos de acuerdo con que el Hijo de Dios resucitó? Sí. Amén. ¿Y que Él está haciendo nueva toda la creación? Sí. Ok. Pero a pesar de eso, el mundo es un mundo caído. ¿Sí? Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿El enemigo ha perdido su poder? El enemigo sí ha perdido poder. No ejerce el mismo poder que antes. Pero a pesar de que no ejerce el mismo poder, sigue fastidiándonos, por así decirlo. Dice la Biblia en Apocalipsis que la serpiente ha sido arrojada y que va a hacer guerra contra la descendencia del Cordero de Dios. Dice una vez un misionero, dice que Dios le dio como esta ilustración, que el enemigo era como una serpiente gigante, como una anaconda. Y dice que entonces alguien llegó y le cortó la cabeza. Y dice, ya está muerta. Pero le cortas una serpiente y ya se deja de mover. No, ¿qué siguen haciendo? Dice, y que el Señor le dijo, así es el diablo. Yo ya le corté la cabeza y se va a morir. Y lo va a derrotar. Cuando Cristo venga, que se agarre. Que se agarre de donde pueda, porque así le va a ir. Pero mientras tanto, dice, ese desastre que está haciendo, dice, es lo mismo que está haciendo el enemigo. Sí, ya no pierde, no tiene ningún poder, pero él todavía sigue de alguna manera actuando. Él está derrotado, pero todavía sigue de alguna manera haciéndonos guerra. Dice la Biblia que nuestra mente es la mente de Cristo. ¿Amén? Tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, con todo ello, dice Pablo, todavía prosigo a la meta para ser perfeccionado. Tenemos la mente de Cristo, pero a veces vemos que nuestra mente no es mucho como la de Jesús. Nuestros pensamientos distan mucho de Jesús. A menos que a veces digamos, cómo quisiera agarrar un látigo como Jesús y latigarme a todos aquellos que me hacen mal. Señor, cómo quisiera ser libre de pecado para agarrármelos a pedradas. Pasa, eso pasa.
Y ahí el porqué, si a esto agregas que nacemos en pecado, cuando una persona de repente, porque hay vicios que desde chiquitos los tenemos. Entonces, nacemos en pecado y tenemos todas estas cosas en contra nuestra. Un vicio, en realidad, se vuelve grande cuando somos adultos. Nos hace enfrascarnos en un pecado y es difícil de erradicar. Pero no todo es pesimismo, no todo es feo. Pero para eso todavía falta. ¿Ya hemos entendido por qué el pecado causa ese efecto en quien lo comete? Ya vimos qué consecuencias trae un pecado oculto. Por ejemplo, en Adán y Eva, ellos lo ocultaron porque se fueron a esconder, no fueron a decir, Dios, hemos comido de la fruta prohibido. Ellos se escondieron. David ocultó el pecado. Ya vimos las consecuencias. Hay 3 direcciones del pecado, hermanos. El pecado hacia Dios, el pecado lo cometemos hacia los demás y por último, contra nosotros mismos, hermanos. Eso parece psicología barata, ¿no, hermanos? Pecas contra ti mismo, te lastimas. No me vas a decir que alguien que consume droga no se está lastimando. Todo pecado te daña a esas 3 direcciones. El pecado, dice el Salmo 32, versículo 3 al 5, mientras callé, envejecieron mis huesos. Es el Salmo de David. Era el Salmo mientras estaba hilvanando, mientras se arrepentía, y él declara, mientras callé. Imagínense, hermanos, cuando de repente decimos hacemos algo que no, y nos quedamos callados, sentimos feo. David estuvo un año así callado, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, ¿cómo se sentía el rey David al acercarse a ofrecer sacrificio? Y aquí te limpio de pecado, y David diciendo, ¿cuál limpio? O sea, ahí está el pecado. O sea, imagínense. Dice la Biblia, envejecieron mis huesos porque el pecado oculto consume. Proverbios, el que acabamos de leer, hace que no prosperemos. Y eso es en todas áreas, hermano. Económica, de repente tenemos un vicio en gastar en cosas que no aprovechan, no vamos a prosperar económicamente. En nuestras relaciones, claro que también. Un hombre que de repente en su trabajo, de repente hay alguien que anda coqueteando, ¡ay, sí, jajaja! Uno le ríe la gracia, ¿va a afectar la relación? No te va a permitir prosperar. Ay, es que ¿por qué me peleo tanto con mi esposa? Pues ¿por qué te peleas tanto con tu esposo? ¿Por qué te peleas con tu esposo? Pues porque andas de coscolino, de paganillo. Si un hombre o una mujer está coqueteando con alguien, está teniendo una amistad fuera de las medidas de lo normal, con alguien ajeno a su cónyuge, esto de repente puede llegar a mayores, va a afectar su matrimonio, su relación, la puede terminar. Si una persona es como Johnny, como nuestro ejemplo, va a tener las mismas consecuencias que Johnny. Si una persona mantiene un rencor oculto contra otra persona, de modo de que lo único que hace es hablar de eso, pero oculto, eventualmente va a estallar, se van a romper las relaciones, se va a amargar su existencia. Quien de repente toma cosas que no son suyas sin decirlo, por ejemplo, este ejemplo es perfecto para nosotros los cristianos, más los que somos de oficina. En Colima había un hermano, en la subdelegación, era pequeña, nos daban las manos llenas todo. Y de repente, oye hermano, ¿qué estás imprimiendo? Un libro. Y yo, ¿cómo que un libro? Un libro de la iglesia. Hermano, ¿pediste permiso? No, pero no me dice nada. Y de repente, alguien por ahí va diciendo, tu hermanito ese, que nomás se anda imprimiendo libros, anda acabando el tóner y las hojas, se fácil le he contado unos 3 o 4 paquetes de hojas. Fácil. Y las plumas se las lleva también. Pero para gloria de Dios era, ¿verdad? Pero eso causa problemas. Esas cosas tan insignificantes. O por ejemplo, bueno, yo me tiro a mí mismo. Estoy en mi trabajo, tengo un bonche de expedientes así para revisar. A las 10:20 no es mi hora de comida, pero me voy a tomar un descanso para leer la Biblia. Y mi jefe a mí así se me queda viendo. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. ¿Es tu hora de comida, Luis? No. ¿Es tu hora de comida, Luis? Mira todo este trabajo que tienes. Me estás robando tiempo. Estás robándome mi tiempo. Dijera, como me dijo mi padre espiritual en algún momento, de 8 a 4 eres del instituto.
y eres su esclavo, me dijo. Así que tú no tienes tiempo tuyo. Tu tiempo es de comida y se acabó. Todo otro demás tiempo que tú aproveches para hacer otra cosa se lo estás robando. Dice, cuidado porque la realidad es de que sí te pueden llegar a correr por cosas así. El pecado oculto es una bomba de tiempo. ¿Qué es una bomba de tiempo? Algo que va a estallar y que tiene un tiempo determinado en que va a estallar. Decimos esto porque va a explotar. Vimos con Adán y Eva ocultaron su condición hasta que Dios los encontró. David escondió su condición hasta que pues el bebé nació, hasta que Natán lo reprendió y todo su tiempo sale a la luz. Es por ello que el pecado y más el oculto debe eliminarse de tajo, hermanos. Aquí hay algo bien interesante que Dios me permitió entender. Nuestro Señor, ¿qué nos enseñó? Si tu ojo te es de tropiezo, quítalo. Si tu mano te es de tropiezo, quítala. Dice, porque es mejor irte al reino sin un ojo que ser echado por completo al infierno. ¿Sí? Pero esto no solamente es algo radical. Jesús no quiso decir, sé radical y quítalo de tajo. Ahí les va. ¿Qué trasfondo tiene esto? Los tuertos, los mancos, ¿se les permitió entrar al templo? No se les permitió entrar al templo. Normalmente Jesús le hablaba a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos iban, anunciaban trompeta, todos les aplaudían, bravo, voy a ofrendar 10,000 pechereques. Y, ¡oh, qué piadoso! Silencio porque voy a orar en público. Y, ¡qué espiritual! Está a punto de tocarle el dedo a Dios. Voy a ofrecer un sacrificio perfecto. No juegues, este es el ángel Gabriel. Así. Sí. Y Jesús les dice, tú estás pecando. Y sabes, te es de tropiezo eso. A ellos el ofrecer estar en el templo les daba un sentido de importancia. Les encantaba ser vistos para permanecer en su estatus o la apariencia. Ni de chiste ellos pensarían en estar fuera del templo, ¿verdad? Porque eso los haría sentirse humillados. De hecho, los tuertos y ellos eran los que estaban afuera del templo pidiendo limosna. ¿Sí se acuerdan? Jesús básicamente les está diciendo esto. Pues podrás entrar al templo a hacer sacrificios, pero con tu corazón y tu pecado, lo único que lograrás es mantener tu dignidad en la tierra. Pero con toda dignidad te van a arrojar al infierno. Es mejor que quites de ti lo que hace pecar, aún sin importar que ya no puedas entrar al templo, pero sí vas a entrar al reino de los cielos. Ese es el trasfondo. No importa que no te metas al templo, mira, vas a entrar allá arriba. Todos te van a ver feo. Mira, ese que era gran maestro de la ley, ahora mira, ahí está fuera en el templo, ya no puede ni entrar. Pero vas a entrar allá. Pero aquellos van a seguir ofreciendo sus sacrificios, dando sus limosnas multimillonarias, ofreciendo y haciendo oraciones. Dice, pero en cuanto se mueran, van para el pozo. No se trata de hacer cosas radicales para evitar ser arrojado al infierno. Es no buscar guardar las apariencias delante de los hombres, porque busquemos agradar a Dios, alejando de nosotros todo lo que nos es pecado, amistades, personas, lugares, situaciones, dispositivos electrónicos en ocasiones, etc. De nada le sirve a una persona querer aparentar una buena salud, si lo que quiere solamente es que le estén chiflando. De nada te sirve. De nada te sirve. No por eso te vas a dejar ir también y te vas a poner como Tonino, ¿verdad? De nada me sirve tener una amistad que me ayude económicamente si lo único que hace es amargarme la existencia con sus palabras o estarme hablando de otras personas, porque me va a contaminar. Por esas consecuencias y más, el pecado necesita ser erradicado. Y según esto, es probable que hay veces en que podamos dejarlo solo, con la ayuda de Dios. Pero hay veces en que no se va a poder, hermano. Gálatas 6:1 nos habla de eso. Si alguno es sorprendido en falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dicen? Humíllenlo. Azótenlo. ¿Qué dicen? Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos. No vaya a ser que ustedes también sean tentados. En otra versión dice más chido, dice, si alguno se encuentra atado por un pecado, ustedes deben restaurarle con amor, cuidando que no vayan a caer en ese mismo pecado. ¿Sí?
cuando vamos a restaurar a alguien, no te las vas a dar de muy acá. Porque el día que te toque eso, vas a caer también. Por mucho que le juegues, vas a caer. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no va a permitir que humilles a alguien que viene queriendo ser restaurado y que tú te la pases como si nada. Dios va a tener que hacer justicia, hermano. Exactamente. En ese pasaje nos habla de cómo debe ser quien restaura. Pero hay una persona ahí también. El que debe ser restaurado, debe desear ser restaurado. No vas a forzar a alguien a que se restaure. Esa persona debe desearlo, debe anhelarlo. No nos podemos exigir a alguien restaurar a una persona. O no podemos decirle, es que tú quieres restaurar, tú debes hacer así, 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 así. Tú no puedes estar exigiendo a alguien que cumpla condiciones para restaurarte si tú ni siquiera tienes la intención de ser restaurado. Claro. No nos sirve de nada. El proverbio nos dice que el que confiesa el pecado y aparta, alcanzará misericordia o perdón. Y ese es el punto al que debemos aspirar, hermanos. No debemos aspirar a retomar un estatus, retomar una posición. El hijo pródigo, ¿qué es lo que dijo? Cuando estaba dándole de comer a los cochinitos y quiso comer comida de puercos. Dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Haré esto, iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Quiero ser otra vez tu hijo con la misma posición que tenía antes. Quiero ser el mandamás de todos. ¿Qué dijo? Ya no soy digno. Hazme como el más chiquitito, pero déjame estar otra vez en casa. Y ese es el punto. El hijo no deseaba volver a la posición. El padre, por pura gracia, lo devolvió. Él se humilló delante de quien pecó, de un hombre, y encontró misericordia. Ahora, humillarnos no es llegar y arrastrarte y que te hagan como gusano, que sácate pecador. No, humillar es ser humilde, reconocer que eso es humillarse. Pues me humillaré delante de Dios, no es de que me voy a revolcar y mira Dios, me estoy azotando. No, eso no es. Es reconocer que hemos pecado delante de quien nos ha dado todo. Humildad de reconocer nuestro error. Es un dolor en el más profundo de nuestro corazón que es consciente que ha pecado contra el cielo y contra su prójimo. Por eso Gálatas nos dice que cómo debe ser quien nos restaura. Hay veces en que uno desea ser restaurado y te tratan de lo más feo. Nos ha pasado. A mí me ha pasado. Que Jonathan ya sabe toda la historia y hasta se queda de que cómo aguantabas. Yo no sé cómo aguantaba, pero eran cosas muy feas que pasaban. Y Dios por pura misericordia me restauró gracias a quienes yo le llamo mi padre espiritual, que llegaba y me decía, mira Luis, ven, quiero que aprendas esto, quiero que leas esto, mira, este libro te va a ayudar, lee eso, ¿cómo vas, Luis? Esa persona restauró correctamente y no me pidió que me revolcara, que me pincara delante de toda la iglesia y que les pidiera perdón. Pero hay quienes hacen eso, hermanos. Hay quienes lo hacen. Es feo. Muchos de esos ya no vuelven nunca a la iglesia. Entendiendo esto, vamos a decir que el propósito de la confesión y de la restauración no es volver a una posición, sino simplemente en ser vueltos a la situación de comunión, tanto con Dios, con la iglesia o con la persona. ¿Sí? Es dejar de estar en paz. Dejar de estar en guerra, perdón. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos en guerra con Dios, Cristo nos reconcilia y nos hace estar en paz. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, contra la iglesia, contra Dios, hay veces en que una persona va a decir, sí, te perdono, oye, pero quiero volver a la amistad, mira, ya no va a haber nada malo entre nosotros. La comunión, mira, espérate tranquilito, ahorita me duele, no quiero arriesgarme de que una persona que es restaurada tiende a fallar antes de llegar a un punto bueno de restauración. Por lo tanto es sabio también que la otra persona pues no se arriesgue a ser lastimada de nuevo, ¿verdad? Sí. O sea, es normal, ¿no?
muchos quieren, es que porque el hijo pródigo y su papá lo recibió y lo hizo estar en posición. Oye, espérate, esa es una ilustración de cómo Dios nos recibe. No es una ilustración de cómo vas a volver de repente al ministerio. Porque hay personas que son así, ya pequé, ya pedí perdón, ya, devuélvame donde estaba. Vemos incluso en artistas cristianos que pasaron eso y después se fueron en declive. Porque de hecho el hermano Chuy Olivares tiene testimonios acerca de eso. Él una vez dijo, si una persona de esas viene, dice, yo lo tengo sentado unos 10 años mínimo antes de devolverlo. Hasta asegurarme que de verdad tuvo un cambio verdadero. Así es. Suena radical, pero hay veces en que es necesario. Yo sí lo necesitaba. Siendo honestos, yo sí lo necesitaba, hermanos. Se busca la paz, la misericordia y el perdón. Se busca dejar atrás el pasado doloroso y caminar hacia un futuro mejor. Tal vez entre humanos, no con el mismo nivel de relación, pero al menos se quita esa discordia que había. No podemos hacerlo solos, hermanos. Necesitamos la ayuda de Dios y en muchas ocasiones de alguien más. Gálatas 6 nos enseña que debemos de cargar unos las cargas de los otros para cumplir la ley de Cristo, ¿sí o no? Necesitamos ser prestos para ser discipulados y restaurados en nuestro corazón, en nuestra conducta, y estar dispuestos incluso a ser supervisados y enseñados, y a veces discipulados también. Y esa es la marca de un verdadero arrepentimiento. Y esto no es para hacer sentir superior a nadie. Esto no es para que el que restaura se sienta más. Es para que un hijo pródigo vuelva a los brazos del Padre. Amén. Porque cuando uno se siente de más, terminas alejando a la gente. Terminas provocándole heridas que no se quitan fácilmente. Heridas que se cargan durante años, que explotan de repente. Por eso dice Pablo, vosotros, cualquiera de la congregación, restáurele. Vosotros que sois espirituales. ¿Sí? Dice los que son maduros. Alguien maduro no va a llegar y ¡ja! Qué bueno que llegaste. Me dio gusto que reconocieras. Ay, ¿quién diría eso? Hay gente que lo ha hecho. Hay gente que les pide que se arrodillen delante de ellos. Aunque usted no lo crea. Hay gente que pide eso, hermano. Entonces, pensando en esto, las características de quien restaura deben ser paciente, amable, misericordioso, cauteloso, mesurado, con dominio propio, no de condominio, con dominio propio. Pues si tiene un condominio propio, pues qué chido, ¿verdad? Esta persona no buscará vanagloriarse ni enseñorearse de otro, sino buscará el bien de quien ha caído. Debe ser alguien que inspire confianza y sobre todo que no esté divulgando a todo mundo que está restaurando a una persona. Va a buscar cuidar la dignidad de quien la perdió y de ninguna manera hacerle sentir menos. Le va a tener que ayudar con el sentido de culpa, porque quien peca vive culpándose. No va a empequeñecer su pecado, no, porque también la otra persona va a decir, no, pues entonces ¿para qué me restauran? Si no hice nada. Pero tampoco lo va a magnificar como para hacerlo sentir culpable. Ahora, hermanos, ya para finalizar, si tú en este día eres consciente que has estado pasando por esto, quisiera compartirte unas afirmaciones y declaraciones de la Biblia que pueden ser de bendición, para que tu corazón se anime tal vez a abandonar un pecado con el que estás batallando, o si estás siendo restaurado, que te ayude en el proceso de restauración. Yo te invitaría que si tú quieres, hermano, las repitas junto conmigo. Todas esas están basadas en la Biblia. Y te voy a decir en cuál versículo está. ¿Quieres anotar? Adelante. ¿Lo repetimos? Amén. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Primera de Juan 3.1. Primera de Juan 3.2 dice, todavía no soy lo que estoy destinado a ser. Díganlo. Todavía no soy lo que estoy destinado a ser. Romanos 8.29 dice, estoy predestinado a ser hecho como Jesús. Estoy predestinado a ser como Jesús.
A ver, eso estuvo muy aguado. ¿No? Estoy predestinado a ser hecho como Jesús. Estoy predestinado a ser hecho como Jesús. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Dios dispone todo para que yo haga el bien. Dios dispone todo para que yo haga el bien. Romanos 8, 28. Todo obra para bien en mi vida. Todo obra para bien en mi vida. Proverbios 24, 16. Si he caído, Él me levanta. Si he caído, Él me levanta. Romanos 6, 14. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Amén. El pecado ya no tiene más poder. Juan 15, 3. Yo soy limpiado por su palabra. Yo soy limpiado por su palabra. Hebreos 9, 4. La sangre que Cristo derramó ha lavado mi conciencia. La sangre que Cristo derramó ha lavado mi conciencia. Hebreos 4, 16. Yo me acerco con confianza ante el trono de Dios. Dilo. Yo me acerco con confianza delante de Dios. Y Él tendrá de mí misericordia. Y Él tendrá de mí misericordia. Juan 6, 37. Yo vengo a Jesús, no seré echado fuera. Yo vengo a Jesús, no seré echado fuera. Romanos 8 del 2 al 4. La ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de la vida me libró. Juan 8:36. Yo soy verdaderamente libre en Cristo Jesús. Yo soy verdaderamente libre. Cierra tus ojos, hermanos. No nos desanimemos. Confesemos nuestros pecados a Dios primeramente, a nuestro prójimo si hemos pecado. Y si de alguna manera hemos pecado contra la iglesia, hermano, a veces es necesario pedir perdón. Amado